La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Bueno, y damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia del programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, en su edición número 568, una producción del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos con Mario Benedetti con su poema ¿Por qué cantamos?, interpretado en una bella canción con la voz de Sandra Milanovich. Mario Benedetti es recordado por saber interpretar el sentimiento y el dolor del pueblo y a la vez transmitir el aliento y el compromiso para enfrentar y superar la injusticia a través de la unión, la valentía, la amistad y el amor. Son conocidos sus poemas No te rindas, Te quiero, Táctica y Estrategia y muchos otros que permanecen en la memoria de los comprometidos social y políticamente con el mundo. Pero igualmente traemos a la memoria al músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro Víctor Jara, destacado en la denominada Nueva Canción Chilena y uno de los pilares en la música latinoamericana. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Víctor Jara fue detenido al día siguiente por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar recién establecida debido a su militancia en el Partido Comunista de Chile. Fue torturado, cortando sus dedos y su lengua para que no pudiese tocar su guitarra o cantar mientras le propiciaban insultos. Tras 4 días fue asesinado con más de 40 disparos en el antiguo Estadio de Chile, que, retornando la democracia, fue renombrado con el nombre de Víctor Jara, Estadio Nacional Víctor Jara. Y con estas canciones, porque cantamos con letra de Mario Benedetti y en la voz de Sandra Milanovich, con la canción El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara, iniciamos nuestro programa en el día de hoy. Bienvenidos. A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Bueno, y con notas muy frescas sobre los temas que le interesan al magisterio colombiano, tenemos al compañero Luis Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos y vicepresidente de la ADE. Bienvenido y buenos días, Alexander. Muy buenos días, un saludo fraterno a Carlos, a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos con el reconocimiento del natalicio de Mario Benedetti, un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico. Lo recordamos desde sus palabras. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se lleve el viento, aunque hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. La invitación al magisterio,
a no dejar de luchar por un mañana mejor, para un país con todos los derechos. Desde la Junta Directiva de la ADE se ha llevado a cabo varias reuniones con la Secretaría de Educación desarrollando las temáticas de provisionales, docentes sin asignación académica, las mesas de trabajo de los acuerdos firmados entre la ADE y la Secretaría en el 2020, la instalación de la Mesa de Ruralidad, el proceso de matrícula 2023, la exigencia permanente por el derecho a la educación en una ciudad que se encuentra afectada socioeconómicamente. De igual manera, seguimos en la exigencia por el respeto por la hora de lactancia, la ley de luto y el compensatorio por la utilización de la bicicleta. Se le exige la atención en infraestructura, dotación y ruta PAE. Seguimos exigiendo el respeto por la no presencialidad en la Semana de Desarrollo Institucional de octubre y llamamos a los compañeros y compañeras de los consejos académicos y directivos a respaldar esta postura. Continuamos recolectando información para el debate frente a la jornada única. Se desarrollarán los comités sindicales locales del 26 al 30 de septiembre y desarrollamos la última asamblea de delegados salientes con una capacitación en salud y un balance de lo realizado en estos 4 años y 9 meses. Hacemos la reflexión frente a las dificultades presentadas en las elecciones de la ADE y solicitamos a Corferias un análisis pormenorizado de esta situación. Se están desarrollando las inscripciones de la fase distrital de deportes de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y esperamos todos y todas participen de este proceso de inscripción en los Juegos Colectivos. Por último, denunciamos y exigimos desde la Coordinación de Derechos Humanos el respeto por la defensa de la vida ante los graves hechos en materia de derechos humanos frente al asesinato del docente Álvaro Díaz Pineda y su familia, del Sindicato de Educadores de Santander, y de Cibares Lamprea Vargas, dirigente de la Unión Sindical Obrera USO, y de la persecución a los líderes y lideresas a nivel nacional, especialmente de la líder docente, social y sindical Sandra Salazar y del docente Luis Alejandro López. Exigimos respeto y garantías por la vida y la defensa de los derechos ante los entes de control nacional e internacional y a desarrollar acciones permanentes por los derechos de los compañeros y las comunidades educativas. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos y docente orientador. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas a los medios de comunicación que le hacen el juego a la derecha y no aclaran que los combustibles para transporte de carga y pasajeros no subirán de precio. Prefieren sumarse al pánico económico y malestar social que fomenta la extrema derecha. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a los ataques de la derecha a la apuesta política del pacto histórico, tanto en el Senado como desde los gremios, con el apoyo de grupos al margen de la ley en los territorios. Pero continúa el gobierno del cambio avanzando. Por ello es tarea del pueblo rodear el gobierno popular para consolidar el proyecto de la paz total. Pullas a los ataques de la ultraderecha. Pullas, pullas, pullas. Y muchas pullas, recontra pullas, a la especulación que realiza don Sarmiento Angulo con los dineros de los fondos privados. Por esa expropiación legalizada es que solo el 43% de los colombianos tienen pensión. Solo el 43%. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas al gobierno de Duque, pues dejó 83 billones de déficit fiscal, 34 billones de deuda al FED, 400 billones de deuda que vence entre el 2000 y el 2026. Y ahora el uribismo capitaliza su pésimo manejo económico que llenó de ruina a Colombia.
¿Qué tal la desfachatez? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al Consejo de Estado, que ha dejado pasar 10 años y no resuelve el conflicto que cometieron los hijos de Uribe con los terrenos de la zona franca de Mosquera. Silencio absoluto. Están esperando a que el olvido y la prescripción los legalicen. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas al coronel Benjamín Núñez, implicado en asesinato de jóvenes en Chochó, Sucre, y se declara inocente pese a las pruebas. Disparó a quemarropa, se fugó del país, fue denunciado por sus subalternos y aún así niega el hecho. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a los 43 años del Estatuto Docente 2277, que en su momento garantizó y sigue garantizando la estabilidad laboral de los maestros. El mayor reconocimiento es fortalecer la lucha por la concreción del nuevo estatuto de la profesión docente. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas al cronograma de los diálogos regionales vinculantes en la ruta de preparación del Plan Nacional de Desarrollo. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a las proposiciones de las centrales obreras que reivindican la necesidad de dignificar el trabajo con garantías laborales y sindicales, por ser un derecho fundamental, fuente de la riqueza y el constructor de las sociedades. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que abrió recientemente un nuevo macrocaso en atención a la reparación de las víctimas. El expediente está centrado en las violencias sexuales y de género que se presentaron durante el conflicto armado. ¡Que viva la verdad! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la decisión del presidente Petro de abrir el próximo 26 de septiembre la frontera entre Colombia y Venezuela. Se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Se confirma el compromiso del gobierno por restablecer las relaciones de hermandad. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Bueno, y en el informe nacional tenemos que esta semana se desarrolló el encuentro entre el Comité Ejecutivo de FECODE y el nuevo ministro de Educación, en la cual se sacan algunas conclusiones y se fija un cronograma para desarrollar unas actividades concretas. Para tratar este tema tenemos a la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con su informe nacional. Buenos días, María Eugenia. Usted. Un pacto por la educación pública estatal. El pasado miércoles 14 de septiembre, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con el ministro de Educación, doctor Alejandro Gaviria, para tratar todos los temas estructurales por la educación y el magisterio colombiano. Dichos temas tienen que ver con la financiación de la educación. Allí se concluye convocar y activar la Comisión de Alto Nivel para proceder a consensuar la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones.
Asimismo, se tocó el tema del preescolar de 3 grados y el cierre de brechas. Es así como se constituyen sendas mesas para tratar cada tema pendiente y por resolver. Claramente, debe haber previa una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos para mirar y determinar el estado de los mismos. Se toca el tema de la dignificación a la profesión docente. De igual manera, la seguridad y salud en el trabajo, prestaciones económicas del magisterio colombiano. Se plantea la campaña contra la estigmatización de los docentes y derechos humanos. Asimismo, se toca el tema de descongelar el ascenso y evaluación de docentes del decreto 1278. Docentes directivos, docentes administrativos. Asimismo, se propone revisión y o derogatoria de normas que no reflejaron lo acordado entre FECODE y el gobierno anterior. Se plantea además reactivar la comisión tripartita para el estatuto docente. Con respecto del Fondo Nacional de Prestaciones, se expresa y ratifica la defensa del modelo de salud, la defensa de nuestro régimen especial y total atención y celeridad al proceso de los nuevos contratos en salud. La reunión se desarrolla en un ambiente de voluntad política, en un ambiente de apertura. Se acuerdan entonces reuniones mensuales y periódicas, comunicación permanente, trabajo desde el territorio para que con todo el magisterio y las comunidades educativas aportemos al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio. Se plantea además la noticia importante de que se incluye en el presupuesto general de la Nación a aprobar el próximo mes de octubre uno de los mayores rubros para la educación. Así también se plantea la celeridad para el curso de los 8.000 maestros y maestras que de la tercera cohorte están esperando. Se constituyen entonces mesas de trabajo que permitan acentuar en materia de incumplimiento de los anteriores contratos el avance de ellos con el gobierno del cambio y teniendo en cuenta elementos fundamentales como lo jurídico y lo fiscal. Con todo ello, que se permita avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos y la dignificación de la labor docente. También queremos comunicarle al magisterio colombiano que en un seminario adelantado la semana que termina, el Comité Ejecutivo de FECODE decide que la Asamblea Federal se realizará en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre del año 2022, escenario donde se definirá las elecciones para el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE. Así también en la primera semana de noviembre estaremos adelantando los 40 años del movimiento pedagógico y en ese mismo escenario lanzaremos el Congreso Pedagógico. Para septiembre estaremos adelantando la Junta Nacional y reactivamos absolutamente todas las tareas de FECODE, los talleres de Lara Forbunde, la Comisión de Alto Nivel de Salud en territorio para apretar el cumplimiento de los contratos y todas las tareas y acciones que propendan por fortalecer nuestra federación con el compromiso de todas las juntas directivas del país y de todo el magisterio colombiano. Hacemos seguimiento permanente a los 10 planes de contingencia presentados por los operadores de salud para el cumplimiento de los contratos. Así es pues, queridos maestros, queridas maestras, que llamamos a la solidaridad, a la unidad y a la lucha para fortalecer, sin ninguna duda, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, porque todas y todos somos FECODE. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, tenemos como siempre al profesor José Ramón Llanos con su voz del análisis. En esta ocasión haciendo referencia a esa irracional manipulación de los medios de comunicación sobre ese culto hacia la antidemocracia
y también la manipulación de la información sobre los problemas creados por los anteriores gobiernos. Así que bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros de Colombia y los escucha de La Voz Educadora. Hoy voy a comentar dos hechos que aparentemente no tienen ninguna relación. El primero es realmente asombroso, que la vieja Europa, la que se supone sabia Europa, en donde se inició el desarrollo de la ciencia, hoy, en el siglo XXI, cuando la ciencia nos da muestra de avances colosales, por ejemplo en la exploración del espacio e igualmente en la producción de fármacos, en los medios de comunicación, en Europa se le rinda pleitesía realmente ridícula a una institución que ha debido desaparecer ha mucho tiempo. No es posible que hoy, cuando se habla de desarrollo democrático, en el viejo continente se le esté rindiendo honores a una institución que ha debido desaparecer hace mucho tiempo. Nos referimos al culto que se le está rindiendo en este momento a un cadáver humano revestido de un poder y una potestad excepcional, la reina y el rey. Es ridículo lo que estamos viendo en términos de democracia, en términos científicos. Afortunadamente, ya en el Caribe empezaron voces de rebelión. Por ejemplo, Barbados acaba de anunciar que no más reinas y reyes y que comienza la época de la República. Voces de este tipo se oyen en otros lares. Parece ser que la reina se va a llevar a la tumba también. Otras expresiones de su desarrollo mental y político. Por otra parte, merece comentario el hecho de que una vez más los medios de comunicación traten de manipular a la opinión pública. Es el caso del problema de la hidroeléctrica del Guavio, en donde unos campesinos deciden cerrar las trochas que se llaman carretera para exigir que por fin los medios de comunicación de esas provincias atrasadas, los gobiernos les presten atención. Inmediatamente Caracol y otros medios empiezan a manipular diciendo que si ese movimiento de protesta campesino continúa y se detuvieran, la hidroeléctrica del Guavio podría paralizarse, incluso la industria y la provisión de energía para una ciudad como Bogotá, la capital de Colombia. La realidad es que el Guavio apenas representa el 6% de toda la generación de la energía en Colombia. Y el sistema tiene tanta potencia que puede, mediante un mecanismo de transferencia, impedir que, aunque se paralizaran toda la generación de energía del Guavio, Bogotá y parte de Boyacá se vieran afectadas por la generación de energía. Es sencillamente el poder de manipulación que tienen los medios de comunicación para tratar de desprestigiar a este gobierno, olvidando que las carencias que hubiese en la generación de energía no es responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro, sino de todos los gobiernos que los antecedieron hace más de 200 años. Hasta el próximo domingo. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Bueno, y ahora tenemos en Voz Educadora la voz científica con el compañero profesor Emiro Espitia del Colegio San Rafael y asesor de la CUT Bogotá, Cundinamarca,
en esta ocasión refiriéndose a la falta de garantías laborales para los profesores y las profesoras de preescolar en el sistema educativo colombiano. Bienvenido y buenos días, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. ¿Qué pasa con la licenciatura en educación preescolar? Hace poco recibí la denuncia de una docente licenciada en educación preescolar, donde nos cuenta la grave situación que presenta a la hora de conseguir trabajo. Actualmente es uno de los trabajos más mal pagados como docente, pues no supera el salario mínimo legal, donde se trabaja hasta 9 o 10 horas diarias y en otros casos se incluye hasta los sábados. Eso sin contar que se debe llevar trabajo a la casa y sin descanso ni siquiera los fines de semana. Todo esto ocurre en la mayoría de colegios privados, fundaciones e instituciones de garaje que ofrecen sus servicios de preescolar. Pero las situaciones son más difíciles en instituciones que supuestamente están regidas por directrices gubernamentales como el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación y, por qué no, el Ministerio de Trabajo. Nos referimos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus operadores, las cajas de compensación como Compensar, Colsubsidio o CAFAN y fundaciones de convenios con el Estado, pues sus contratos laborales se caracterizan por la cantidad exagerada de requisitos y si es contratado, que es muy difícil y se considera un milagro, viene con más problemas, como la vulneración en la jornada laboral, ejecución de labores para las que no fue contratado, salarios por debajo del mínimo legal vigente, sin tener en cuenta el escalafón docente, y a esto se suma la imposibilidad de quejarse por temor a ser despedidos porque no se garantiza la estabilidad laboral. Muchas de esas instituciones están contratando personal técnico y extranjeras que se someten a percibir esos salarios pírricos por jornadas laborales extensas y en ocasiones sin las prestaciones laborales obligatorias, pero que al revisar el tipo de contrato que tienen aparece que se les paga el escalafón. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación frente a esta problemática? Si es que la conoce, ¿quién regula y controla que se cumple el pago de salarios teniendo en cuenta el escalafón docente y para qué sirve dicho escalafón? Ojalá pronto las docentes de preescolar puedan ser tratadas y remuneradas como lo merecen, como profesionales de la educación encargada de guiar a nuestros niños que aprenden a diario y particularmente del ejemplo. Bastante el llanto ni la bronca, cantamos porque creemos en la gente. Actualidad. Actualidad. Omar Yepes, exdirector del Partido Conservador, y Andrés Pastrana, en una actitud fascistoide y antidemocrática, arremeten contra los congresistas que apoyan el gobierno del presidente Petro. En el departamento de La Guajira, 9.000 estudiantes se han quedado sin transporte escolar por la negligencia de la gobernación y algunos alcaldes en la renovación de los contratos. En los últimos meses del gobierno Duque hubo corrupción con 5.000 millones de pesos destinados a proyectos de paz y la representante a la Cámara que denunció viene siendo amenazada de muerte. La Procuraduría General de la Nación se está convirtiendo en un botín burocrático con los amigos y círculo de la señora Cabello, amigos del Centro Democrático, de Cambio Radical y conservadores. Al condenar a Julián Bermeo, el Tribunal Superior de Cundinamarca defendió la integridad de la Jurisdicción Especial de Paz, cuestionada por el fiscal Barbosa y por el uribismo. El exsenador del Centro Democrático, Ernesto Macías, debe ser investigado por los presuntos delitos de sedición y rebelión al convocar a los militares y a la policía a lo que él llama Frente de Batalla por la Democracia. El Consejo Mundial de Iglesias, reunido en los últimos días en Alemania, apoya la búsqueda de la paz total y la nueva política antidrogas propuesta por el presidente Petro. Y no es bastante el llanto ni la bronca, cantamos porque creemos en la gente. Bueno, y desde Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, queremos extender un fuerte, solidario y fraterno abrazo a la familia Cruz Bernate, a Laurita, a Ismari y especialmente a Luchito por la partida de su querido padre. Paz en su tumba.
Aportes, preguntas y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un feliz descanso, un abrazo para todos y para todas y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.